mañana. Vamos al libro de Filipenses, donde hemos comenzado esta serie, ¿verdad?, de Cristo, nuestra gloria. Y vamos continuar en el capítulo 1, vamos a leer el verso 12, hermanos. Vamos a leer solamente dos versos, versos 12 y 13. Gloria al Señor. De Filipenses 1, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjese y ponga atención, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en toda la cárcel, en todo la penitenciaría, el pretorio. Dice, y a todos los demás, ¿sí? Fíjense, note cómo dice en el verso 13, dice: las cosas que le han pasado han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en este día, Señor, que nos permite, Señor, abrir tu palabra, abrir, Señor, tu escritura, Señor, aprender de ella. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos siga, Señor, mostrando, Padre, un camino, Padre, fundado en tu verdad, en tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, tu palabra haga el efecto necesario para su crecimiento y para, Señor, la fortaleza de su fe. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermano. En esta mañana quiero hablar el tema dignos del Evangelio de Cristo. Dignos del Evangelio de Cristo, hermano. Como acabamos de leer en estos dos versos, Pablo el apóstol, hermano, atravesaba una situación, imagínense, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Él estaba encarcelado, estaba en la cárcel, estaba prisionero. Pero aún así vemos, hermano, cosas muy significativas que enseñan el carácter de un hijo de Dios, de un creyente, hermano, real, verdadero, que en medio de cualquier situación, por muy adversa que fuera, ¿verdad?, siempre el carácter de Cristo fundado, plasmado en la vida de este apóstol, relumbraba. Y no porque era un apóstol. No porque era un apóstol. Pablo no, su comportamiento no era porque era un apóstol. El comportamiento de Pablo era, hermanos, porque él era cristiano. Él era un creyente. Él era un nacido de nuevo. ¿Sí me explico, hermanos? Él era un nacido de nuevo. Era una persona que había nacido de Dios. Y esa es la diferencia. Usted va a encontrar los frutos, las características de una persona, hermano, nacida de nuevo en su conducta, en sus frutos, en su vida, en su carácter moldeado, un carácter, como dice la Biblia, ¿verdad?, conforme a la imagen del Señor. Usted puede ver a Cristo en la vida de esa persona, en sus palabras, en sus acciones, en la manera como esa persona es. Puede mirar eso. Y Pablo el apóstol, hermano, su comportamiento no era porque era un apóstol. Porque hay gente que dice, no, pues es que él era el apóstol. No, hermano. Es que hay personas que dicen, no, es que el pastor tiene que comportarse así porque él es el pastor. Pero es una cosa, hermano, es la misma responsabilidad para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén, hermanos. Es la misma responsabilidad para cada uno de nosotros. Vamos al punto número 1, hermano. Primero que nada, un testimonio consistente con el Evangelio, hermano. ¿Sí? Un testimonio consistente con el Evangelio. Les he enseñado en muchas ocasiones, hermano, que si nuestra vida no va conforme a lo que sabemos y entendemos de la palabra de Dios, hay algo que está mal. Hay algo que está incorrecto. No hay algo, una consistencia firme, hermano, de una vida nacida de nuevo. ¿Sí? Tu vida, tu testimonio debe de consistir a la par con lo que en la palabra y el Evangelio del Señor nos enseña. Ya leímos el verso 12 y 13, ahorita donde lo acabamos de leer. Y fíjense cómo dice, vuelvo a reiterar en el verso 12, dice, las cosas que me han sucedido. Y dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor,
con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas tan sorprendentes habían pasado en la iglesia de Filipo que la situación de Pablo no desanimaba a nadie, hermano? No desanimaba a nadie. Por eso, cuando una persona dice, es que yo estoy desanimado y me desanimaron y los hermanos me han desanimado y fulano me ha desanimado, eso no es correcto, eso no es consistente con una vida nacida de nuevo. Hermano, les he dicho muchas veces, no todas las iglesias tienen su dosis de malos testimonios, de personas que dan mal testimonio, hermanos. Todas las iglesias tienen inconversos que se han disfrazado de cristianos, que están dentro de la iglesia y que su testimonio no les importa lo que la gente diga. Todas las iglesias tienen eso. Pero nuestro deber no es observar eso. Nuestro deber es observar, hermano, a Cristo Jesús, observar al Señor, lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en tu persona, lo que Él hizo en la cruz debe de aplicarse a tu vida, a tu alma. Lo que Él hizo en la cruz debe de aplicarse a tu conducta. Esa es la realidad del cristianismo. Es la realidad de la vida de los hijos de Dios. Vamos adelante. En lugar de que su ministerio se truncara, o sea, se frustrara por causa de su encarcelamiento, había sucedido todo lo contrario. Avanzaba, hermanos. Avanzaba. El evangelio de Cristo avanzaba. El ministerio del apóstol Pablo avanzaba, sin importar que éste haya estado en la cárcel. Sin importar. El ministerio avanzaba. El cristianismo avanzaba. Eso seguía adelante. Y es algo preocupante. ¿Por qué? Porque en cierta manera Pablo sabía que les había enseñado bien a esos filipenses. Eso es algo glorioso, hermano. Eso es algo glorioso. ¿Sabe? Yo a veces me he puesto a pensar que de repente el Señor me levante a mí. Es mi preocupación. Es mi preocupación. ¿Quién pudiera tomar este lugar de aquí? ¿Quién? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Por eso es mi deber enseñarles bien. Para que si un día se llama un pastor nuevo a este lugar, si un día se trae un pastor nuevo, pónganse a pensar, ese pastor, ustedes tienen que certificarlo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Aquí no es que me cae bien fulano, no, aquí no cabe eso, hermano. Eso no es inexistente aquí. Tendría que ser alguien aprobado por todos ustedes. Tendría que tener una consistencia de una enseñanza, hermano, teológica, correcta y constante. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, yo cuando estaba estudiando esto, yo pensaba esto dentro de mí, en mi persona. Decía, ¿cómo la iglesia necesita seguir avanzando? Se necesita una consistencia de avance. Y para eso es la labor que Pablo había hecho. Él sabía que les había enseñado bien. Que la gente de Filipos eran personas sencillas, humildes en sus corazones, que habían recibido bien la palabra de Dios. Es una gran problemática en los tiempos de hoy que vivimos. Es una problemática cuando a veces no encuentras personas en quien plasmar la enseñanza. Póngame atención. Cuando yo veo que a la gente no le gusta leer libros, que no le preocupa la enseñanza, la doctrina, para mí no es un candidato a plasmar la enseñanza teológica mía. Yo oro al Señor, digo, Señor, plasma en el corazón de tus hijos lo que les enseño para que continúen adelante. Porque no es fácil. Y era lo que Pablo decía. ¿Por qué Pablo vivía en esa confianza estando en la cárcel? ¿Por qué Pablo tenía esa confianza? Porque sabía que los filipenses habían recibido bien la enseñanza del apóstol. Habían plasmado en su alma lo que habían recibido del apóstol Pablo.
Entonces Pablo en la cárcel no estaba ahí atemorizado, llorando, quejándose. No estaba ahí en la cárcel diciendo: wow, ¿qué pasará con mis hijos filipenses? ¿Qué pasará con los hermanos de Tesalónica? No estaba en esa disyuntiva, no estaba en ese hermano pendiente, no. Pablo sabía lo que les había enseñado, lo que les había dado, lo que les había dejado cuando había pasado por ellos. Se calcula que Pablo había pasado por Filipo aproximadamente 3 años y medio. Aproximadamente había estado él ahí para establecer el evangelio, la iglesia de Filipo. Y en ese tiempo Pablo sabía, hermano, lo que ellos habían recibido. Dice Pablo, fíjese, otra de las características que vemos que el apóstol Pablo, hermano, dice ahí en el verso 13, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en el pretorio y a todos los demás, hermano. Qué tremendo. Pablo no perdía el tiempo. Pablo era un hombre que sabía que tenía que aprovechar el tiempo, incluso aún estando en la prisión. Continúa adelante. Todo aquel que tenía contacto de una u otra manera con el apóstol en Roma escuchaba de Jesucristo, escuchaba del Señor. Cristo era el tema esencial de Pablo, incluso en la prisión. Hermanos, es una cosa. Nosotros no estamos encarcelados, pero el tema esencial nuestro como hijos de Dios debe ser Cristo Jesús. Debe ser el Señor. No son los carros, no es el fútbol, no es el trabajo. Déjame decir una cosa, es cierto, a veces hablo de fútbol, a veces hablo del trabajo, pero llega un momento que ya, es tú, ya. No quiero saber nada si no hablamos de Cristo, si no hablamos de su palabra, si no hablamos de su doctrina, si no hablamos de su evangelio. Pierde el sentido todo, iglesia. Cuando tú estás entre los impíos, entre la gente que no conocen al Señor, ¿cuál es la prioridad de tus pláticas? ¿Cuál es la prioridad de tus enseñanzas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué es tu atracción primaria cuando estás con la gente que no conoce a Dios? Se los digo a todos, ¿cuál es tu atracción primaria de pláticas? ¿Cuál es? ¿Tus problemas, tus dolores, remedios caseros, los doctores, el fútbol, la televisión? ¿Qué es la prioridad de tus pláticas? Piensa, Pablo, estando en la prisión, estando en la cárcel, hermano, su prioridad de plática, de enseñanza, era el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esa gente quizás nunca volverían a tener la oportunidad de escuchar el evangelio y la palabra de Dios. Entonces, cuando las cosas malas, entre comillas, suceden, hermano, usted y yo no tenemos que tomar ese espíritu de derrumbe, ese espíritu o sentimiento de fracaso. No, cuando estamos en una situación adversa, mala, tenemos que entender, tenemos que aprender, hermano, que Dios quiere que tú aproveches esa situación para hablar su palabra, su evangelio. ¿Sí? Dios te desea enseñar algo en medio de tu situación difícil. Pero aprende qué es lo que tienes que sacar de esa situación difícil. ¿Se recuerda José cuando fue vendido a Egipto, hermanos? ¿Se recuerda cuando José fue vendido a Egipto? Este hombre estaba en la peor de la situación. Sus hermanos lo aborrecían. ¿Qué peor cosa que eso? Hermano, sus hermanos le desgarraron su túnica, se la quitaron. Lo vendieron por unos cuantos dólares a Egipto a través de Potifar. Y llegando allá, ¿cuál fue su situación? No solamente fue adversa en un país que no conocía, sino que aún así después fue a la cárcel. Alguna situación peor que esa. Debe ser una cosa más. Sin en cambio, José confiaba en el Señor. Josué daba un testimonio consistente con lo que él sabía, con lo que él era. Él era un judío, él era un hebreo, él era uno de la descendencia de Abraham. Él era un hombre que descendía de la raíz del Señor. Por lo tanto, su testimonio tenía que ser, donde quiera que se parara, tenía que ser consistente con lo que él era. Pero cuando nosotros pensamos que nada más el cristianismo para nosotros es existente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no importa cómo vivas, al cabo nadie te conoce o al cabo a nadie le importa. Es una cosa, te estás metiendo en serios problemas con el Señor. ¿Sabes por qué te estás metiendo en serios problemas con el Señor? Porque estás tomando el nombre de Cristo, el nombre de Dios en vano.
Estás tomando el nombre de Dios en vano. Cuando tú aquí en la iglesia como creyente te comportas, pero allá no, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque estás usurpando un nombre que no vives, que no eres. Por lo tanto, tu vida, tanto en la iglesia como allá afuera, tiene que ser consistente. Continúa adelante, hermano. Mantener prisionero a Pablo tuvo otro efecto. ¿Cuál efecto? Animó a aquellos que habían estado dudosos de testificar de Cristo, hermano. Los animó. ¿Sí? Aquellos que habían estado dudosos, los animó. Fíjese, la consistencia tiene un efecto. Hermano, iglesia, la consistencia tiene un efecto. Le voy a dar este ejemplo. Cuando usted como padre o madre de familia, tiene una consistencia en algo, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros vecinos, todos van a ver esa consistencia. Hace tiempo yo le decía a una persona, ¿qué ganancia nosotros tenemos cuando andamos solamente cambiándonos de iglesia y de iglesia y de iglesia y de iglesia y de iglesia? ¿Qué ganamos? ¿Sabe lo que ganamos? Lo que ganamos es que nadie al último nos crea nada. ¿Cuántos están aquí? Imagínese, usted está invitando a gente a la iglesia y está terco. No, ven porque vieras el pastor tira duro, pero ven, te va a gustar. No, ven a la iglesia y ven a la iglesia y ven a la iglesia. Y a los meses te dicen esos vecinos o tus familiares: ok, voy a ir contigo a la iglesia. ¿Dónde está? Oh, no, ya no voy allí, voy a otra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Pregunto, ¿sí o no la consistencia tiene un efecto? Hermanos, ¿tiene un efecto? ¿Qué usted piensa de una persona que cambia de trabajo cada 2 meses? Ave María, Madre de Dios. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Hay algo mal en esa persona, no, hermanos? La inconsistencia lo único que te trae es un mal testimonio. Es lo único que te trae para con todos los que te rodean. Es lo único que te trae. Cuando tú tienes una consistencia, hermano, aquellos que están dudosos van a ver esa consistencia en tu vida y van a persistir. Así como Pablo sabía, hermano, que sus prisiones, que no lo escuchaban quejándose. Póngase a pensar, escúcheme lo que le digo. Pablo, lo que estamos leyendo aquí en Filipenses, es una carta que él escribió de su puño y letra. La escribió desde la cárcel hasta los filipenses, allá a la región de Filipos. Póngase a pensar que en esa carta Pablo les haya dicho: ay, Filipos, vieran cuánto sufro. No, hombre, es más, ya ni ganas tengo de seguir al Señor. Viera qué mal me pagó el Señor. Viera, no, ya aquí estoy, sufre y sufre. Y además aquí alejando el calderero que me hace la vida imposible. No, ya no puedo. Olvídense, es más de lo que les enseñé. No me crean. Póngase a pensar eso, Pablo. Mas en cambio no. Pablo les manda palabras de ánimo cuando el que necesitaba palabras de ánimo era él, ¿sí o no, hermanos? Esa es la diferencia de los hijos de Dios. Esa es la diferencia de los que han nacido de nuevo. Esa es la diferencia. Los que son hijos de Dios, hermano, en realidad siempre, no importa que están a 3 metros de la muerte, aún así sus palabras son palabras de aliento. Continúa adelante. Su encarcelamiento produjo lo que su situación fuera de prisión jamás hubiera logrado. Y esa es una verdad, hermanos. Pablo el apóstol sabía que estando en la cárcel, hermano, algo sucedió por obra de parte del Señor. Porque debe ser una pregunta: ¿usted cree que Dios, hermano, hace todas las cosas? ¿Permite todas las cosas? ¿Sean buenas o aparenten ser malas? Se recuerda, volviendo al ejemplo de José. José, ya después que era el segundo del rey Faraón, después dijo: porque para esto Dios me ha traído aquí. ¿Sí? Usted y yo tenemos que entender, creerlo con nuestro corazón, que todas las cosas, Dios tiene un propósito, un plan en eso. Dios tiene un plan. Y no es sacarte quejas.
No es sacar de tu corazón quejas o críticas o murmuraciones. No, lo que Dios quiere sacar de tu vida es una consistencia en una enseñanza que tú debes de ir aprendiendo para que crezcas, para que vayas creciendo en tu vida espiritual. Pero vuelvo a decir, Pablo, si hubiera estado libre, si hubiera estado fuera, hermano, Pablo jamás hubiera escrito estas cartas. Piensa en esto. Pablo jamás hubiera escrito estas cartas, Filipenses, Colosenses, no las hubiera escrito. Mas estando en la cárcel, Dios exprimió la vida de Pablo y surgieron estas enseñanzas que están dentro del canón bíblico del Nuevo Testamento. Mas sin en cambio, si Pablo hubiera estado libre, estas cartas no existieran. No existieran, no las pudiéramos nosotros tener aquí en nuestras manos. Vuelvo a decirte, cuando tú estás pasando en situaciones adversas, es porque en realidad tú tienes que verte como un limón o como una naranja. A ver, síganme en esta ilustración. Usted tiene que verse como un limón, una naranja. ¿Alguna vez usted ha exprimido un limón y no le saca nada? Hermanos, ¿qué usted dice de ese limón? Que no sirve. Luego recriminarle a la esposa, oye, qué malos limones compraste, ¿no? Cuando usted exprime un limón y no le saca una gota, usted piensa que ese es un mal fruto, ¿sí o no, hermanos? Usted véase a usted como una naranja, como un limón. Cuando Dios lo exprime, ¿qué sale de usted? ¿Qué sale de su vida, de su persona? ¿Qué es lo que brota? ¿Sí? ¿Qué es lo que brota? ¿Brota en realidad fruto? ¿Un jugo que es realmente agradable? ¿O es simplemente un exprimido y no hay absolutamente nada en su vida que glorifique a Dios? Mire, usted dice, bueno, es que yo no paso por situaciones difíciles. Pero siempre se lo he dicho, hermano, siempre se lo he dicho, tenemos que estar preparados porque la vida cambia de un día para otro. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? La vida cambia de un día para otro y tenemos que estar listos, todos tenemos que estar listos. Punto número 2, un motivo correcto para predicar a Cristo. Un motivo correcto para predicar a Cristo, hermanos. Continuamos leyendo en el verso 15. Fíjense lo que dice Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, pero otros de buena voluntad. Los unos lo anuncian a Cristo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, ¿cómo predican? Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Punto número 2, un motivo correcto para predicar a Cristo. Un motivo correcto para predicar a Cristo, hermano. Había dos clases de personas que se habían animado a hablar la palabra de Dios con denuedo. Dice Pablo que algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda, hermanos. Algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda. Y los otros, dice, los otros proclamaban de buena voluntad. De buena voluntad. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas que las circunstancias es parte de lo que le estoy explicando? Póngame atención, hermano. Es lo que le estoy explicando. Las circunstancias solamente pueden causar dos efectos en las vidas nuestras: o gozo y paz, o amargura y resentimiento, hermanos. ¿Cuánta gente no está amargada y resentida contra Dios? ¿Cuánta gente no están, hermano, enojados incluso contra Dios? ¿Qué es eso? La pregunta es, en primer lugar, ¿quién se puede enojar contra Dios? En otras palabras, ¿qué enojo contra Dios puede prosperar?
¿Qué ganas con enojarte contra Dios? ¿Qué sacas con murmurar contra Dios? ¿Qué es lo que puedes ganar cuando te quejes contra Dios? ¿Qué puedes ganar? ¿Qué es lo que tú puedes obtener cuando hay una queja contra Dios? Te voy a decir que debes en tu vida examinarte y que empieces a observar qué es los efectos secundarios, por así decirlo, de lo que hay en tu vida cuando están en las diferentes situaciones adversas en tu persona. Pablo dice aquí, hermano, dice que algunos predicaban el evangelio o a Cristo por envidia y contienda, ¿verdad? La primera. Y otros lo proclamaban de buena voluntad, ¿sí? En otras palabras, no solamente es el hecho, hermano, de salir a la calle y hablar de Cristo o hablar el evangelio. No solamente es eso, sino que también, hermano, también en nuestra vida diaria, en nuestro constante caminar, andar, los efectos de lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros decimos que creemos se van manifestando todos los días. Yo siempre he dicho, escúcheme lo que le digo, una persona vive en decisiones conforme a lo que la persona cree y conforme a quién es el Señor de su vida y de su corazón. ¿Sí? Las decisiones que estás tomando constantemente, eso da a entender quién es el Señor de tu vida. ¿Quién es el dueño de tu corazón? ¿Quién es el Señor de tu alma? Las decisiones, la manera como vives. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo que lo he dicho en otras ocasiones, pero te lo vuelvo a decir en esta mañana. Hermano, ¿cómo gastas tu tiempo? ¿Cómo tú administras tu tiempo? ¿Qué tanto haces con todo el tiempo que tienes? Y yo sé que usted va a decir, ¿otra vez, pastor? Sí. Porque es una manera muy significativa de ver cómo tú administras lo que hay en tu vida, en tu corazón. Cómo administras el estilo de vida que tú llevas, que tú vives. Como hijo de Dios, como cristiano, ¿cómo administras tu tiempo y tu vida? ¿Qué es lo que haces con él? ¿Sí? Yo no conozco la vida de nadie de ustedes, hermano. No conozco la vida de nadie de ustedes en el sentido de que yo no estoy 24 horas con ustedes. A ustedes nada más los conozco aquí en la iglesia. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Aquí en la iglesia es el único lugar donde los conozco. ¿Sí? Pero no conozco tu vida. Pero Dios sí la conoce. Dios sí la sabe. Y Dios observa cómo tú administras tu tiempo. ¿Cómo vives tu tiempo? Lo que pretendían era añadir aflicción a las prisiones de Pablo en forma premeditada, hermanos. ¿Qué cosas? Pablo estaba pasando por una situación pero muy desagradable estando en la cárcel. Y había personas entre los filipenses, hermano. Había personas entre los filipenses que básicamente ellos, hermano, hacían las cosas para añadirle más tristeza o más aflicción a la vida de Pablo el apóstol. Pregunto, ¿no es eso maldad, hermanos? ¿No es eso maldad? El hecho de saber que tú vas a causarle un daño a tu hermano, a tu hermana, ¿no es eso maldad? Claro que sí. Claro que sí. Nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que tener el cuidado debido para saber nuestra actitud. Pero escúcheme esto, hermano. Escúcheme esto. ¿Qué es lo que tú causas al evangelio de Cristo con tus acciones y con tu estilo de vida? Hace tiempo te lo dije y te lo voy a volver a decir. Te lo dije hace tiempo y te lo vuelvo a decir. Lo voy a volver a decir. Si a ti te gusta un estilo de vida cristiano mundano, que te guste maldecir, que te guste tomar, que te guste la gente inconversa, impía, que te gusten sus pláticas, sus pláticas, esas pláticas groseras, si te gusta ese estilo de vida, hay una religión para ti. El cristianismo no es, son los testigos de Jehová. ¿Sí? Puedes irte con ellos. O si dices, no, es que yo todavía creo en mi virgencita. Hay otra religión también para ti, que es el catolicismo. ¿Cuántos dicen amén? No te confundas. No te confundas. El cristianismo no es a fuerzas.
Para ser cristiano necesitas nacer de nuevo. Y necesitas amar al Señor. Necesitas amarlo con todo tu corazón. No es a fuerzas. ¿Sí me explico, hermanos? Porque hay gente que piensa que no, es que el pastor a fuerza quiere. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Tú vive tu vida como quieras. Lo único que te estoy diciendo, que si ese es el estilo de vida que te gusta, estás en el lugar equivocado. ¿Los testigos de Jehová les gusta el baile? ¿O no? ¿Les gusta tomar? ¿Les gusta estilos de vida diferentes? Se divierten más que nosotros, los aleluyas. ¿Cuántos dicen amén? Por así decirlo. Todo es un engaño. Todo es una mentira. Pero eso es lo que ellos pretenden vivir. Hermano, usted dice que Dios lo llamó, hermano, a su gloria, que usted lo llamó al Señor. Déjeme decir una cosa: no dañe el evangelio con su testimonio. No dañe al cristianismo con su testimonio. No lo dañe. Ya el diablo constantemente está haciendo lucha contra los hijos de Dios y contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Constantemente está haciendo lucha. Yo no tengo por qué ayudarle. No tengo por qué ayudarle al diablo. No trabajo para él. Él no es mi Señor. Cristo es mi Señor. Tengo que vivir para el Señor. Pablo sabía, hermano, y él miraba cómo estas personas premeditadamente hacían mal a su testimonio, a la iglesia, al evangelio. Mire lo que Pablo mismo le manda a decir, hermano, a los Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 1. No pierda Filipenses capítulo 1, pero vamos a Gálatas capítulo 1, verso 6. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ahora la pregunta es: ¿cómo se forman los evangelios diferentes? Usted sabe que existe. ¿Cuántos evangelios nosotros tenemos en la Biblia, hermanos? Bueno, en realidad tenemos uno escrito por 4 escritores, ¿verdad? ¿Sí me sigue? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero usted sabe que existe el evangelio según San Yo. Sí, el evangelio según San Me Conviene. El evangelio según lo que me guste. Déjame decir una cosa, iglesia. Déjame decirle esto. Otro evangelio, Pablo se le refería a que los Gálatas habían dejado permear, habían dejadose introducir por las doctrinas de los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos que mezclaban la ley con la gracia. Sí, la ley con la gracia. ¿Cuántos aquí conocen los sabadistas? Hágale cuenta a ellos. Hágale cuenta a los adventistas, que mezclan la ley con la gracia. Sí, que tienes que guardar el sábado y tienes que abstenerte de alimentos. Esa secta es los judaizantes que Pablo batallaba. Esa es la misma secta, porque esas personas mezclaban la ley con la gracia. Y entonces Pablo le dice a los Gálatas: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes hayan rechazado el evangelio que les había dado? Porque ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es que somos salvos por gracia. El verdadero evangelio es que somos salvos por gracia, exentuando cualquier obra nuestra. ¿Están aquí conmigo, hermanos? No hay obra tuya, no hay obra mía que pueda contribuir en algo a nuestra salvación. No hay nada en nosotros que pueda añadirle 1 milímetro. Escúcheme, hermano, escúcheme. Si dividimos la salvación de Dios en milésimas, 1 milésima, que significa 1 milímetro, usted lo divide en 1000 partes. Eso es 1 milímetro. 1 milímetro es 1 centímetro, lo divide en 1000 partes. Si el Señor hace 99 partes o 999 partes de ese milímetro y le deja a usted una parte de ese milímetro para que usted contribuya a la salvación, entonces ya no es salvación. Entonces usted contribuye en algo a la salvación de su alma. Pero déjeme decir una cosa: cuando Cristo en la cruz dijo consumado es, Él estaba dando a entender que Él hizo toda la obra de salvación por nosotros, a favor de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno en lo absoluto que pueda contribuir a la salvación de nuestra alma. Tienes que entender, eres salvo por gracia.
Eres salvo porque somos pecadores. Y hermano, si Cristo no hubiera extendido su gracia, jamás nosotros hubiéramos llegado a esta salvación. Somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué cree que estamos en contra de esas enseñanzas que dicen, no, es cuando tú quieras, es cuando tú sientas? No, eso es una mentira. No es ni cuando tú quieras ni cuando tú sientas. Es cuando el Señor te llame, vienes porque vienes. Vienes porque vienes. Cuando el Señor te llama, como Mateo, deja todo, ven y sígueme. Y dice la Biblia que dejándolo todo, lo siguió. Eso sucede con los hijos de Dios. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, o sea, no tardaron mucho, tan pronto se hayan alejado del que os llamó, que dice ahí, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Continúa adelante. Por supuesto que no se alegraba de que hubiera partidos entre los miembros del cuerpo de Cristo. Esto le producía tristeza. Esto le producía tristeza al apóstol Pablo. Claro que sí. Había tristeza en su alma, en su corazón, claro que sí. Pero no se los externaba. No se los recriminaba tampoco. Se quedaba callado el apóstol Pablo en esas cuestiones. Él prefería sufrir en silencio su tristeza. Él prefería llevar consigo la carga de esa tristeza, hermano, de las diferencias que había entre los filipenses. Puedes pensar, hermano, todas las divisiones son dañinas, ¿sí o no? Todas las divisiones son dañinas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Yo digo esto, en las iglesias hay divisiones porque hay gente sumamente egoísta dentro de las congregaciones. Gente que nada más piensa en sus beneficios o piensa en lo que ellos quieren. ¿Sí me explico, hermano? Nada más piensan en ganar su batalla, en que se les dé la razón en todo. Y si no se les da la razón, ¿qué pasa? Hermanos, se enojan, ¿verdad? Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Pablo le dice a los corintios, le dice, entre ustedes hay disensiones. ¿Por qué no mejor sufren el oprobio? ¿Por qué no mejor se quedan callados y sufren la ofensa? Y le dice, no se anden llevando ante los tribunales a ponerse en juicio. Sufran la ofensa. Pero no, cuando el orgullo, cuando la altivez, cuando la soberbia se carga el corazón, hermano, queremos que se haga como nosotros decimos, como nosotros queremos. Por eso es que hay divisiones dentro de las iglesias. Por eso es que las iglesias constantemente muchas veces se dividen. Punto número 3. Convicciones firmes en esa verdad. Convicciones firmes. No solamente un motivo correcto, sino también que tiene que haber convicciones firmes en la verdad del Señor. Vamos al verso 19 de Filipenses 1. El verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, o sea, en mi libertad. Pablo confiaba que a través de la oración o a través, de la voluntad del Señor, hermano, Pablo iba a ser liberado. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Al parecer Pablo no fue liberado. Al parecer Pablo fue ejecutado después de esta, esta fue una de sus últimas cartas que él escribía. Era una de sus últimas cartas que el apóstol Pablo escribía. Pero aún así Pablo oraba y decía, bueno, ustedes oran por mí para que sea liberado, para que pueda yo salir de esas prisiones y continuar adelante en mi predicación. Continuar adelante. En este caso, el autor de Filipenses usó la palabra para referirse a la última etapa de su salvación. Fíjese, una de las cosas que nosotros entendemos, hermano, es que los hijos de Dios, vivan donde vivan, estén como estén, siempre son del Señor. Siempre son de Cristo. El que es de Cristo es de Cristo. ¿Cuándo dicen amén, hermano? ¿Sí? ¿Se lo dije clarito? El que es de Cristo es de Cristo. El que no es de Cristo no es de Cristo.
Así de sencillo. ¿Para qué tantas palabras? El que es de Cristo es de Cristo, el que no es de Cristo no es de Cristo. No hay manera de intercambios. No hay manera de interpolar esas cosas. El que es de Cristo es de Cristo, el que no es de Cristo no es de Cristo. Pablo aquí podía referirse quizás también a la última etapa de su salvación, que era ¿qué? Liberarse, hermano, de ese cuerpo que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Pablo sabía, como escribe en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 6, Pablo sabía, hermano, que había peleado la batalla, que había corrido una carrera y que le esperaba la corona de justicia. Dice Romanos 5:9, fíjate lo que dice Romanos 5:9, dice, pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo sabía que si su fin llegaba en ese lugar, no importa. Pablo era de Cristo. Pablo era del Señor. Pablo, hermano, tenía una convicción firme en esa verdad. Su convicción estaba firme, era inamovible. Pablo, no había nada que pudiera moverlo de su manera de pensar, de creer, de entender el evangelio. No había nada. Hermano, nos puede costar la vida, pero aún así nos mantenemos firmes en el Señor hasta la muerte. Hasta la muerte. Vamos adelante, hermano. Dice ahí Pablo en el verso 19, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo el apóstol? Hermano, Pablo no se sentía solo. Pablo no estaba solo. Cristo estaba al lado de Pablo. El Señor Jesús estaba al lado de Pablo. El Espíritu de Dios estaba al lado de Pablo. Estaba en Pablo. Estaba con Pablo. ¿Me explico, hermanos? El Señor estaba con él. ¿Qué cosas? ¿Qué necesitaba Pablo? Nada, porque lo tenía todo. Tenía al Señor con él. Cristo caminaba con él. Él sabía que el Espíritu Santo le había sido suministrado a él. Dice Romanos 8, verso 26. Fíjese lo que dice Romanos 8, 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice Pablo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, dígalo conmigo, a la voluntad de Dios. Dígalo fuerte, a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. Intercede por los santos. ¿Sabe cuál es una de las cosas que yo he entendido, aprendido y me encanta en realidad? Es saber que la voluntad de Dios es buena. Dice Pablo en este pasaje de Romanos 8, hermano, que nosotros no sabemos cómo pedir, pero cuando decimos, Señor, que sea tu Espíritu pidiendo por mí, y que tu Espíritu interceda por mí, y que interceda conforme a la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios es algo que debemos de nosotros de entender que es muy bueno. Mire, no lo tiene ahí, pero abra su Biblia en Romanos 12. El verso 2 es un pasaje que hemos leído muchas veces o varias veces. Romanos 12:2. Debería de usted de conocerlo, saberlo, para que cuando le venga ese momento de decir, Señor, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Sepa lo que dice. ¿Lo tiene conmigo? Dice, no os conforméis a este ¿qué? Fíjense lo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, subraye, buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? No los escuche, agradable y yo siempre pregunto cuando leo este pasaje, escúcheme, si la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Le pregunto, ¿quiere usted cambiarla? No, porque si quieres que se haga tu voluntad, ¿quieres que te diga una cosa? Tu voluntad y la mía no son buenas, ni agradables, ni perfectas. Nuestras voluntades son egoístas y carnales, porque pedimos conforme a nuestro dolor y nuestras emociones. ¿Me explico, hermanos? Y por eso es que las cosas nos salen como la patada. Por eso es que las cosas nos salen de mal en peor. Por eso es que en vez de ascender, descendemos. ¿Por qué? Porque, ay Señor, te pido, estás pidiendo por todas las cosas a tu alrededor que se haga como tú quieres. ¿No entiendes? No seas necio. Entiende, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo descanso en eso, por eso te decía, me lleno de gozo, porque descanso en eso. No es necesidad de estar, porque hay gente que no, yo tengo 25 años pidiendo por esto. Pues no seas necio, cállate ya y sométete a la buena voluntad y perfecta de Dios. ¿No te escucho? ¿Usted ha oído esas oraciones necias, hermano? Tengo 30 años orando por ¿de veras? Tengo 25 años orando por ¿de verdad? ¿Que no te cabe en la cabeza lo necio que eres? ¿No te cabe en la cabeza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Hermanos, entonces ¿qué? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y no la queremos cambiar, bueno, al menos yo no sé usted. Pero al final de cuentas es su voluntad, cuando dicen amén. Al final de cuentas es su vida. Si usted quiere cambiar la voluntad de Dios y dice, no, Señor, yo no sé, pero no lo hagas así, hazlo así. Si usted quiere cambiar la voluntad de Dios, ¿usted piensa que hay algo injusto dentro de lo que está pasando en su vida? ¿Usted cree que hay algo injusto alrededor de lo que está pasando en su vida? ¿No será que usted está altercando en contra de la voluntad de Dios? Hermanos, cuando nosotros sabemos que la voluntad de Dios es así, nosotros descansamos en esa voluntad. Ya lo leímos en Romanos 5, 8, 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros no sabemos cómo pedir. Continúa adelante. La palabra suministración, de la palabra griega epijoreias, que significa, lleva el sentido de asistencia. Asistencia, hermano. Como sucede con un vendaje que se encarga de sostener un brazo o una pierna quebrada. Eso significa la palabra suministración. Significa, hermano, que el Espíritu Santo nos asiste. Nos asiste. Está con nosotros y hace la noción. ¿Alguna vez usted ha visto una persona que tiene un brazo quebrado, hermanos? Y que lleva un vendaje, ¿sí? Así, que usted ve una persona así. Ese vendaje es la obra que habla aquí Pablo. La suministración es, nosotros estamos quebrados. ¿Hello? Estamos quebrados. Pero Dios nos sostiene con su Espíritu. El Señor nos sostiene con su Espíritu. Dice Efesios 4:16. Fíjense lo que dice Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Esa es la manera como el Espíritu Santo nos sostiene. Y ese sostenimiento que el Señor nos da, hermanos, que el Señor nos está suministrando constantemente, es lo que a ti te va a ayudar toda tu vida. Toda tu vida. La vida del cristiano es una vida dentro de la iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Yo a veces he escuchado personas que dicen, no, la iglesia es el cuerpo de Cristo y está regado por toda la tierra y no hay necesidad de ser parte de una iglesia.
Hace poco me contactó un pastor muy joven, jovencito que está comenzando. Me contactó y me preguntó: pastor, ¿es necesario que la gente sea miembro, parte de una iglesia? Le dije: claro que sí. Yo sí creo que la iglesia debe de contar con una membresía. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de un cuerpo local en el cual la iglesia misma no solamente nos ayuda en medio de nuestras necesidades, sino que también nosotros crecemos a través de la iglesia. ¿Sí? Como un día les dije, ¿alguna vez usted ha visto una mano caminando por ahí sola? ¿No todo sistema vivo pertenece a una unidad en conjunto total? Hermanos, no ve manos caminando. Usted no ve oídos pegados ahí en los árboles. No ve orejas pegadas en las paredes. No ve pies que están ahí esperando el vaso ellos solos. No. Usted ve cuerpos andando. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y la iglesia, imagínense en este aspecto. Imagínense en este aspecto, hermano. Ahí ya lo leímos en Efesios 4, dice: imagínense en este aspecto. Cuando usted sabe que nuestro cuerpo él mismo produce una especie, le puedo decir, medicamento que nos ayuda a mitigar el dolor por sí mismo. Por ejemplo, el cerebro produce células que van directamente al lugar donde usted está lastimado y le produce cierto retenimiento de dolor, de ayuda. Que de hecho, si usted se da cuenta, hay muchas heridas que cuando usted simplemente las mantiene, ellas solas con el tiempo se curan. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa maravilla de producir. Lógicamente, necesitamos medicamentos, necesitamos ayuda, necesitamos cuidado. Pero el cuerpo tiene un sistema de defensa por él mismo. El cuerpo de Cristo, como dice aquí, el cuerpo del Señor no solamente se ayuda, sino que se ama, se edifica y se hace, hermano, se hace un cuerpo sólido, fuerte, bien nutrido con la palabra de Dios constante en su vida y en su alma. Por eso Pablo da el ejemplo del cuerpo. Porque Pablo sabía que la iglesia funciona como un cuerpo. Ahora, quiero que note, vamos a leer una vez más Efesios 4:16. Quiero que lo leamos. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Pablo aquí habla de un cuerpo local. En otra palabra, le está hablando a la iglesia local de Éfeso. No está hablando a la iglesia universal. No, porque la iglesia universal, hermano, en cierta manera, en un punto así, digamos, más práctico, ¿en qué yo ayudo a mis hermanos de México? Solamente orando por ellos. Pero aquí ustedes me ayudan, yo los ayudo. Nos ayudamos, oramos los unos por los otros, nos preocupamos los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Nos damos palabras de aliento unos a los otros. Es lo que Pablo está diciendo, es lo que el apóstol está diciendo, ¿sí? Que ese cuerpo se va ayudando mutuamente. Vamos a Filipenses 1:20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mira el pensamiento de Pablo, hermanos. Pablo sabía que su vida o su muerte, ¿qué es lo que buscaba Pablo? Que Cristo sea glorificado. Pablo en su totalidad había comprendido lo que es vivir para la gloria de Cristo. No pierda eso, hermano. No pierda eso de su mente, de su corazón. Dice Pablo, ¿verdad? Él anhelaba que en su vida o en su muerte Cristo fuera glorificado. Continúa adelante. El apóstol también estaba consciente de que necesitaría valor para enfrentar la muerte con la actitud adecuada. Con la actitud adecuada.
Pablo tenía un anhelo. Ese es un anhelo común de los hijos de Dios. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Dice Pablo, aquí usa la palabra anhelo. Es un anhelo de una liberación. Dice ahí, en el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza. Esa palabra anhelo, de la palabra griega apokaradokai, que significa, hermano, un deseo que arde. Pablo tenía un deseo ardiente en su vida. Dice Romanos 8:19. Dice Romanos 8:19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, juntamente con la creación, los creyentes anhelan ser liberados de esta vida que vivimos, de esta vida. Ahora, lógicamente, no por medio del suicidio, ni por medio de un sentimiento demente de morir. No, porque, pues, no sé cuánto vamos a vivir, pero lo que vivamos, vivámoslos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuánto vas a vivir? Ponte a pensar. ¿Tienes una vida que no tiene propósito? Te levantas, trabajas, duermes y lo mismo todos los 6 días de la semana, y el domingo no le hayas propósito ir a la iglesia, se te hace fastidioso, cansado, y la semana vuelve a repetirse lo mismo, y el domingo vuelve lo mismo, y te pregunto esto, si Dios te permite 120 años, ¿así vas a vivir 120 años? ¿Así vas a vivir 120 años? ¿Por qué nuestra mentalidad no es progresista? Y cuando me refiero a progresista, no me refiero a que nos desboquemos detrás de una prosperidad y un progreso enfermizo. ¿Por qué tu mentalidad no es progresista espiritual? Tienes que cambiar tu mentalidad. Dice, por eso leímos ahí en Romanos 12:2, donde Pablo dice que no nos dejemos moldear a la imagen de este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra manera de pensar. ¿En qué habla Pablo? En un progresismo espiritual. En un progresismo espiritual, que tu vida progrese. Lee libros. Lee buenos libros. Lee libros. Ahorita a los varones les acabo de dar un libro, o les acabo de vender un libro, como quieran tomarlo, no importa. ¿Sabes por qué? Porque quisiera despertarte el anhelo por educar un poquito tu mente, tu pensamiento hacia algo más elevado. Tu vida no nada más es trabajo, no nada más es despertarte, trabajar y morir. Es más que eso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es más que eso. Progresa espiritualmente. Dice Juan, hay un pasaje que en la primera carta de Juan, a mucha gente lo saca de contexto, donde dice Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y hay mucha gente que dice, ya ves, Dios quiere que prospere. Miserables, eso es lo que tu mente carnal piensa. Eso es lo que la mente de muchos falsos maestros enseña. Dios quiere que prosperes. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están aquí conmigo? Que andes en los mejores carros, que vivas en los mejores barrios. ¿Verdad que sí? Dicen estos falsos maestros. Y la gente está hasta acá de deudas, porque le creyó a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque le creyó a Dios. No, le creíste al hombre, no a Dios. Le creíste al hombre. Además, una cosa, yo quiero añadirle la otra parte. Quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Sabes cuál es el problema? Que financieramente, o muchas cosas, bueno, no sé, pero muchas cosas sí prosperamos, pero nuestra alma está pobre, seca, sin nada. No hay nada en nuestra alma. El deseo, el anhelo se ha muerto, se está secando. ¿Por qué? Porque tu mente carnal solamente toma una parte. Quiero que seas prosperado. Mira, hermanos, recuérdate las palabras de Cristo en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vendrán por añadidura. Pablo el apóstol tenía una actitud adecuada. Continuó adelante, ya termino, denme 3 minutos.
A Pablo no le preocupaba en lo más mínimo lo que pudiera suceder con él, sino cuál sería el testimonio que dejaría para su Señor. Amén, hermanos. Ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir otra vez. ¿Qué quieres que digamos en tu velorio? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Qué quieres que digamos? La parte de tu sepelio y tu cajón ya lo tenemos solucionado. Amén, hermanos. Entre nosotros tenemos a alguien que nos puede ayudar con eso. Pero las palabras que tú quieres que tu pastor diga, ¿qué quieres que diga? ¿Me dejas una nota? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me mandas un correo electrónico? ¿Qué decimos cuando te mueras? Porque no soy sacerdote. ¿Usted me ve sotana? ¿Me ve sotana, iglesia? Porque el sacerdote, cuando están muertos, ¿qué dice el sacerdote? Dios lo tenga en su santa gloria a nuestro hermanito, ¿verdad? A su hijito. Era un hijo del diablo, ¿verdad? Se comportaba como hijo del diablo y se murió. Y el sacerdote, que es un mentiroso, ¿qué dice? ¿Cuántos están aquí conmigo? Es que este Dios lo tiene, es que Dios lo necesitaba. ¿Sí? ¿De veras? Pablo se preocupaba por el testimonio que él dejaría cuando él muriera. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Pablo estaba preocupado. Decía, no qué van a decir de mí, qué van a decir de mi Señor por el estilo de vida, la forma de vida, la manera como yo viví mi vida terrenal. ¿Qué van a decir ellos? Dirán los filipenses, hagamos como el apóstol Pablo hizo. ¿Por qué Pablo con toda confianza dijo, ser imitadores de mí, así como yo, ¿qué? Así como yo soy de Cristo. Y termino. Dice el verso 21, capítulo 1, verso 21 de Filipenses. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Fíjate, hermano, cuando tú te mueres, ganas tú y ganamos nosotros. Cuando dicen amén, hermanos. Ganas tú y ganamos nosotros, porque nos vamos a alegrar mucho que vas a estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vino a escucharte, iglesia. Vas a ganar tú. Amén. Los miro muy preocupados, hermanos. Los miro muy angustiados. Pablo dijo, para mí el vivir es ¿qué? Para mí el vivir es Cristo. Te lo pinto así sencillito. ¿Sabes por qué para ti la muerte es un martirio? ¿Sabes por qué para ti la muerte es un martirio? ¿Sabes por qué para ti morir es un terror? ¿Por qué te angustias? ¿Sabes por qué? Porque sabes en tu alma, en tu corazón, que no vives para Cristo. Pablo vivía para Cristo, por eso para él el morir era una grande ganancia. Mucha gente que no vive para Cristo, por eso tienen ese terror. Tienen ese terror que les da angustia, y dentro de sus almas, dentro de sus vidas están, sudan. No sudan para afuera, pero sudan para adentro. Sudan para adentro al alma, ¿verdad, hermanos? Y están pensando y diciendo, Señor, yo sé que no vivo para ti, ¿cómo le hago? Mira, hoy es el día de tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día. No endurezcas tu corazón como lo hicieron aquellos judíos errantes y rebeldes que se rebelaron contra el Señor y no heredaron la tierra prometida. Iban camino en el desierto, iban murmurando contra el Señor. Iban murmure. ¿Qué pasó con ellos? Hay algo muy peculiar que me llama mucho la atención de la historia de Israel. Escúcheme. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, ¿sí o no? Avergonzó a Egipto, ¡pum! Los dejó como cucaracha aplastados por Israel, por el pueblo que había llevado allá a Abraham. Pero escúcheme, póngame atención a lo que le voy a decir. Aunque Dios los sacó de Egipto, aún así Dios no los metió a la tierra prometida. Ponme atención. Quizás a ti Dios te sacó de los vicios y te sacó de muchas cosas y te trajo a una iglesia. Pero quiero que sepas que venir a la iglesia no es garantía de salvación. Tú tienes que ser salvo.
con la certeza de tu alma y de tu corazón. ¿Me explico, hermanos? Porque hay mucha gente que la iglesia solamente es el Egipto es el desierto para muchos. ¿Sabes qué fue el desierto para Israel? ¿Sabes qué fue el desierto para Israel? Un lugar de prueba, donde Dios los probó. La iglesia solamente es una prueba para mucha gente. Solamente una prueba. Tu vida se manifestará como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Termino y digo, el propósito principal de la vida de Pablo era glorificar a Cristo. El propósito principal de la vida de Pablo era glorificar a Cristo, dignos del Evangelio, dignos del Señor, dignos de su llamado, dignos de Él, dignos de ese llamado glorioso. Hace poco me llamó un pastor y me dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué usted piensa de tal ministerio? Y le dije mi opinión, le dije: esta es mi opinión, hermano. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Así me dijo: muchas gracias. Yo respeto mucho lo que usted dice porque lo conozco. ¿Ves una cosa, hermanos? Nuestra palabra como hijos de Dios y nuestro testimonio como hijos de Dios debe de ser consistente siempre. No los escucho, hermanos. Consistente. ¿Para qué? Para que algún día, cuando tú mueras, que en cierta manera nos va a dar tristeza verte partir, pero vamos a poder decir palabras placenteras de ti, amén, hermano. Y que no solamente voy a estar yo diciendo: hermanos, pues el hermano ya se fue, y que todos ahí estén diciendo, que yo esté diciendo del que está muerto, de la que está muerta, hermano, pues ya se fue el hermano, ya se fue la hermana, era un hermano fiel, era una hermana fiel, era una hermana que amaba al Señor, era un hermano que amaba al Señor, era un hermano que fue fiel al Señor, fue fiel en su iglesia, que nos amó a todos, que todos lo amamos. Y yo quiero que todos los que están escuchando me puedan decir: amén, pastor, tiene razón. No quiero que me estén mirando con ojos diciendo: pastor tan mentiroso, pero ¿a qué horas? Si nosotros lo conocíamos al fulano, conocíamos a la fulana, ¿por qué está diciendo eso el pastor? Por eso te digo, para que tu muerte sea tu ganancia tuya. Amén, hermanos. Para que la muerte sea tu ganancia tuya. Escúchame y te vuelvo a repetir: somos salvos por gracia, no por obras de justicia nuestras, por gracia. Y su gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. ¿Y sabes qué? En esta mañana, en estas palabras quizás muy duras, es más, ya ni me lo digas, ya sé, pero debo decirte una cosa. ¿Sabes por qué estás escuchando este mensaje en esta mañana? También por la misma gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, es que el Señor todavía habla a tu vida, habla a tu corazón, habla a tu alma. Escucha la voz del Señor a través de su palabra. Escucha al Señor a través de su palabra. No te hagas necio, no endurezcas tu corazón contra Él. No lo hagas. Ríndete al Señor. Ríndete a Cristo. Amén. Ríndete para que tu vivir sea Cristo y tu morir sea una grande ganancia para ti. Oremos. Incline su rostro, vamos a orar.